Hola. ¿Hay alguna consulta respecto a la mini tarea? ¿Dos? Es una duda. No sé si nunca leí si había que hacerlo, que el cambio se hace cuando lee el símbolo que completa la cadena que uno está buscando, o el símbolo siguiente. ¿A inmediato? ¿Inmediato o el siguiente? ¿Como lo hicimos en el ejercicio o como había que hacer? No, es como había que hacer. Sí, ese es el mismo problema. Yo hice todo el circuito poniendo eso, y puse que cuando llegara al último, a un estado, si le busqué el símbolo, tira la respuesta 1. El problema es que hago el diseño del circuito y no hace lo que le especifico que haga. Y ya lo reviso mucho. O sea, como que en el Conoce circuito, uno segundo. onda en el login, en el programita, como que lo identifica al tiro. Lo identifica, aunque está hecho para que no lo identifique. O sea, cuando uno hace la subida, Sí, cuando hace la subida 101, y ahí aparece el tiro. ¿Pero te pusiste un reloj? Debería hacerlo cuando... Y los registros los tenéis... Por los flip-flops los tenéis se pueden configurar para que reaccionen en el pulso subida, pulso bajada. Sí, pero yo lo hice pensando en el pulso subida, pensando que debería ser al siguiente pulso subida. No, lo tiene el pulso subida en que lee. Es súper raro. Y si lo hago de la otra manera, que lo hago automático, y cuando lee, lo tiene, si yo modifico el X, cuando hay un pulso, por ejemplo, de bajada, de subida, si tuviera el pulso de bajada, cambia. Lo modifico con un pulso de subida, modifica el valor porque la salida pertenece al X. X es parte de la salida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la salida pertenece al equipo? No, porque la salida es una función del circuito que hace la salida, también participa la entrada. Entonces modifica la... En eso... Pero eso no debería ser para este circuito. No, que lo hice de dos maneras, pero si no sabía cuál es, le hice las dos. O sea, en este caso, la salida debería ser solamente en función del estado. ¿Se puede decir? Yo creo que revisan. Una es que la salida debería ser solo con el estado. Y dos, que tenéis que ver cómo tenéis configurados los registros. Por los flip-flops. Y lo importante es que los cambios se produzcan solo cuando se mueve el reloj, no cuando se mueve la entrega. ¿Alguna otra pregunta respecto a la mini tarea? ¿Les sirvieron los videos? Sí. En el cliente sí, pero que en el otro no, cuando lo estaba haciendo me di cuenta de los errores con los notes que estaban. Ya, hoy voy a subir la tarea 1. Y voy a decir qué partes pueden ir haciendo por ahora. Es para el 23 de abril, que quedan también. Pero yo les recomiendo que vayan haciéndola desde ahora. Las partes que se pueden. Semana Santa es una excelente instancia para hacer Obvio que sí. ¿Para qué salir de Santiago? 23 de abril. La tarea 1. La mini tarea 2 a la próxima semana. ¿Por qué tanta tarea? Excelente pregunta. Bueno, la idea es que aprendan. Piensa que si yo solamente hablara y no hiciéramos los trabajos de los trabajos son y la raja. Los trabajos son lo de los trabajos. Y lo de las mini-tareas no encuentras una manera. La verdad. Oye, pero no son reprobativas, como que si pudiste no hacer eso. Buen punto. No son reprobativas. No, a ver, la idea de las mini-tareas, como dije al principio, es que se vayan preparando para la tarea, porque la tarea va como que
empiezan a hacer la tarea sin haber hecho la misma tarea, no van a cachar nada del OISIM o de las otras cosas que usamos después, y se van a demorar mucho tiempo en aprender lo OISIM y no le van a dedicar tiempo a Se hacer. supone que si uno hace todos los ejercicios, todas las mini tareas, todas las tareas, o sea, uno está listo para el control. O sea, como que va a quedar profe. Tenía que eliminar los controles. O sea, eso y además haber venido a las clases, a las auxiliares Bueno, y pero hacer los venir con ejercicios buena de ir a disposición ese día. Con la mente despierta, descansado, con ganas de crear. ¿Profe? ¿Ah? ¿No dijo que iba a dar como un mes para la tarea? Sí. Ya, pues el 23 no. No voy a dar un mes, un poquito menos de un mes, pero ¿para cuándo te gustaría instalar? Julio. ¿Para el 28? Ya, la vamos a dejar por visto. Ya. No me diferencia si... Son 5 días. Es la diferencia. Ya, ok. Ok. Es 28, es un mes. Ya. La clase de hoy vamos a hablar de los biestables, ¿ya? Y dentro de ellos los latch y los flip-flop. Si bien lo hemos mencionado, en cierta forma hasta el momento hemos obviado el hecho que en los circuitos convencionales las compuertas van introduciendo un retardo, ¿ya? Por ejemplo, en esta compuerta AND, si tenemos este diagrama de tiempo de acá, nosotros hasta el momento hemos pensado que si las dos entradas parten en 1 y por lo tanto la salida está en 1, y en algún instante de tiempo una de las entradas va a 0, la salida va a responder inmediatamente, ¿sí? Lo mismo acá cuando después los dos, o sea, este está en 1 y después este otro pasa a 1, la salida responde inmediatamente. En realidad, eso no es exactamente así, hay un pequeño retardo perceptible, como del orden de 10 bits por segundo, habíamos dicho, de la tecnología y todo. Y podemos decir que un circuito en general va a tener un retardo que no es, que lo podemos aproximar como n veces es el retardo de una compuerta si tenemos n compuertas en serie, ¿sí? Ahora, eso tiene efectos negativos, pero también tiene cosas buenas. Lo bueno es que lo podemos aprovechar. Perdón, lo que decía acá es lo que estaba diciendo antes, que el tiempo que se demora en responder el circuito es más o menos n veces por epsilon, donde epsilon es el retardo de una compuerta, si tenemos n compuertas en serie. Lo bueno es que eso nos permite diseñar elementos biestables, ¿sí? Un elemento biestable, la que no se vea aquí, pero tiene dos salidas, una es Q y la otra es Q negado, ¿sí? Donde Q lo podemos identificar como un estado, ¿sí? O sea, el elemento tiene un bit de estado y ese bit es Q. Y normalmente también está la salida negada de ese elemento, del estado, ¿sí? Los estados entonces quedan representados por el caso en el cual Q es igual a 0, por lo tanto no Q vale 1. Y cuando Q vale 1, cuando por lo tanto no Q vale 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya. Una implementación muy simplificada, muy simple de un elemento biestable sería esto. En esta implementación nosotros tenemos dos negadores y la salida de cada uno de esos negadores va hacia cada una de las salidas del elemento biestable. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es, aparte de eso, lo interesante de acá? Que estos negadores se están realimentando mutuamente, ¿ya? O sea, la salida del primer negador alimenta la entrada del segundo negador, ¿sí?
La salida del segundo negador alimenta la entrada del primer negador. ¿Quién me puede decir qué efecto tiene eso, esa realimentación? Siempre tiene la misma entrada. Van alternando la salida. ¿Van alternando la salida? Eso probablemente ocurriría si un negador, la salida de un negador, se realimentara a sí mismo. ¿Sí? Tiene la misma salida porque niega 2 veces. Por lo tanto, vuelve a ser el mismo valor. Cuando entra, ya fue negado 2 veces. Ya, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Lo que Eduardo está diciendo es que esta salida, que es Q, su valor va a venir por acá, va a entrar a este negador, y cuando vuelva por acá, va a pasar por el otro negador y vuelve ahí. Por lo tanto, el efecto que tiene esto es que esa salida se va a mantener en el tiempo, sea cual sea. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es ese valor? No tenemos cómo nosotros influenciarlo. ¿Ya? Si nosotros construimos este circuito y lo energizamos, el valor que va a tener va a ser aleatorio, no va a depender de nosotros. ¿Ya? Va a depender de cómo se inicialicen los dos negadores. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que va a converger a un estado, por lo tanto en Q va a haber un valor y en no Q va a haber otro. ¿Sí? Ahora, esto por sí mismo no es tan útil, porque a nosotros obviamente nos gustaría poder influir sobre cuál es el estado que tiene el elemento. ¿Cómo se podría hacer eso? Con algunas modificaciones de circuito, obviamente. Dejando el cero siempre. Dejando el 0 siempre 1. Uno de los Q o no Q. No, porque la idea, nosotros queremos que aquí es Q y no Q puedan tomar cualquier valor. ¿Ya? Bueno, la respuesta está acá. Vamos a empezar a ver ahora los elementos biestables con entrada, ¿ya? A diferencia de este que vimos antes, que no tenía entrada y solamente tenía esas dos salidas, ahora nosotros vamos a dar la posibilidad de tener una o dos entradas. En general, vamos a ver varios casos, varias con sus implementaciones. Y con eso vamos a permitir que nosotros podamos ir influyendo sobre cuál es el estado del circuito. ¿Sí? Entonces las entradas permiten controlar el estado y hay dos tipos de circuitos de elementos biestables. Uno son los latch, ¿ya? Que son asíncronos y por lo tanto las salidas pueden cambiar en cualquier instante de tiempo y no tienen una entrada de reloj. ¿Sí? Y por otro lado están los flip-flop, que son síncronos y por lo tanto las salidas solo pueden cambiar en los pulsos de bajada del reloj. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces los latch son asíncronos y los flip-flops son síncronos. El primer caso que vamos a ver, que es el más simple, es el latch SR. Los flip-flops que habíamos visto la clase pasada no tenían una salida. El flip-flop data, nosotros lo vimos con una salida, pero la otra igual está. Ah, ya, sí. Sí. Muchas veces estos circuitos o estos elementos tienen más entradas y salidas de las que no se ven teóricamente, ¿ya? Y en el momento de implementarlo uno a lo mejor tiene que hacerse cargo de llenar esas entradas con alguna señal, ¿ya? Por ejemplo, todas estas compuertas, cuando las vemos físicamente, tienen un par de entradas para alimentarlas con energía, ¿ya? Entonces hay que una entrada recibe la tierra y otra recibe la alimentación, un voltaje, por ejemplo 5 volts, dependiendo del tipo de electrónica que sea. Además puede que hayan otras entradas como puertas, hay
hay varias entradas que tiene sentido estudiarlas en una etapa más avanzada, pero nosotros ahora estamos viendo como conceptualmente, por lo tanto hay algunas de ellas que omitimos. En particular, en las clases pasadas habíamos omitido el hecho de que el flip-flop data tiene la salida no Q, y a veces lo vamos a volver a omitir, porque a veces no la queremos usar, no nos sirve para nada. ¿Sí? Ya, entonces, volviendo acá, el caso más simple es el caso del latch SR, que viene de set reset. ¿Ya? Set y reset. Ambas entradas están negadas, ¿ya? Y eso es por un tema de la implementación que vamos a ver al tiro. Pero el comportamiento que tiene este latch es que podemos controlar la salida Q y Q negado a través de estos dos bits que están acá, ¿ya? Set y reset. El bit set sirve para hacer que el estado se vaya a 1, ¿ya? Entonces cuando set vale 1 y reset vale 0, le estamos dando el comando set al latch, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que Q se va a ir a 1, ¿sí? En esta especie de tabla de verdad, lo podemos ver también acá, hay que fijarse que las entradas están negadas, por lo tanto cuando digo que S vale 1, estoy diciendo que no S vale 0. Y cuando estoy diciendo que R vale 0, estoy diciendo que no R vale 1. ¿Sí? Acá en esta columna, no se ve muy bien, pero dice Q next, o sea, el próximo Q va a valer 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces ahí le estoy diciendo al latch SR set. Y eso significa cambia Q a 1. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a eso? Si lo vemos acá en la línea, el diagrama de tiempo, por ejemplo, en esta etapa, al comienzo, no S está en 0, por lo tanto S está en 1, y no R está en 1, por lo tanto R está en 0, y lo que va a ocurrir es que Q está en 1, no Q está en 0, ¿sí? Durante todo este espacio. Lo mismo acá. De hecho, acá se ve el cambio. Antes de este instante de tiempo que parte ahí, Q estaba en 1 y no. Perdón, Q. Bueno, aquí ambos estaban en 1, pero después de esto, Q pasó a estar en 1 y no Q a estar en 0. ¿Sí? El comando complementario este es reset, ¿ya? Que es cuando le decimos al circuito cambia tu estado a 0, ¿ya? Entonces para hacer eso ponemos S en 0, R en 1 y Q se va a 0, ¿sí? Lo vemos en esta fila de la tabla. Ahora no S vale 1, no R vale 0, el próximo Q va a valer 0. Antes no lo dije, pero en estos dos casos no Q, según esperaríamos lógicamente, vale lo mismo que Q negado, ¿ya? Entonces aquí en este caso no Q iría a 1, ¿sí? Y lo vemos en este caso. Aquí Q estaba en 1 y no Q estaba en 0, y al aplicar las dos señales respectivas aquí perdón, vamos a pasar al estado en el cual Q está en 0 y no Q está en 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el S y el R entran negados? Por un tema de implementación, porque es más fácil implementarlo así. Al tiro vamos a ver la implementación y va a quedar claro. Pero además, en realidad después, cuando veamos el flip-flop, que también lo vamos a ver al tiro, el flip-flop respectivo a este latch, ahí las entradas no entran negadas. ¿Ya? Pero sí, como que para aproximarse al principio molestarse un poco, pero cuando veamos la implementación va a quedar claro que es lo más simple para implementar. ¿Sí? Ya. Estos dos casos son como los casos básicos. Si solamente tuviéramos esos dos casos, ya somos capaces de poner a nuestra voluntad el estado en 1 o en 0, ¿cierto? Ahora, hay otros casos que igual hay que estudiarlos porque podrían producirse como entrada. Entonces, un caso
es cuando S y R valen 1. ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que Q y no Q van a ir a 1. ¿Sí? O sea, aquí la salida un poco ya no sigue la lógica que esperaríamos, dado que, lo cual es aceptable dado que las entradas tampoco están siguiendo la lógica. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en estos dos casos de acá. Y finalmente está el caso donde set y reset están en 0. ¿Ya? Este caso se llama hold, o sea, es donde dejamos el circuito tal como estaba. Y por lo tanto Q se mantiene, y no Q también se mantiene. Lo único que hay que tener cuidado acá es que se puede ver en esta región de acá, es que si estábamos en el caso anterior, es decir, Q y no Q estaban en 1, porque teníamos las dos entradas en 1, pasamos a hold, o sea, pasamos las dos entradas inmediatamente a 0, desde estar las dos en 1 a estar las dos en 0, el comportamiento, la salida va a quedar indefinida. ¿Ya? Sabemos que después de eso la Q va a ser, o sea, no Q va a ser el negado de Q, a diferencia de en este caso, pero no sabemos en qué estado va a quedar. ¿Sí? Ya, y esta es la implementación que, si se fijan, es muy parecida a la que teníamos antes con los negadores, pero ahora o sea, la representación con los negadores no tenía entrada y aquí había un negador. Aquí lo que estamos haciendo en el fondo es, antes del negador, poner un AND. ¿Ya? Como resultado eso queda un NAND. Y como una segunda entrada al AND, vamos a poner la entrada al circuito. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos en el estado Q igual 1. ¿Quién me puede decir qué pasa cuando S y R se mantienen en 0? Es decir, cuando no S y no R están en 1. Ya que debería ser el caso hold. ¿Cómo? Supongamos que Q estaba en 1 y S y R van a 0, o sea, estos dos van a 1. ¿Qué pasa en el circuito? Se mantiene. Se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Veamos qué ocurre acá arriba. Q está en 1, ¿cierto? Entonces, viene acá, llega ahí al AND. R está en 0, por lo tanto no R está en 1. El AND va a entregar un 1 y al quedar negado se va a un 0. Entonces no Q queda en 0, que es lo que ya estaba antes. Y no Q, que estaba en 0, sigue estando en 0, entra acá como un 0. Se mezcla con, o sea, se combina con este AND aquí con no S, que está en 1 también. La salida va a ser un 0, al quedar negado va a quedar en un 1. ¿Sí? Por lo tanto se mantiene todo igual. Si hacemos el mismo ejercicio poniendo Q igual 0, si se fijan esto es absolutamente simétrico y las entradas son simétricas, va a ocurrir lo simétrico, ¿cierto? Por lo tanto también se va a mantener el estado. Ahora, supongamos que Q estaba en 0, perdón, y aplicamos ahora un set. Daniela, ¿qué significa que apliquemos un set? Con respecto a las entradas, primero, ¿qué valor van a tener las entradas si aplicamos set? R puede tener los dos valores, ¿no? O sea, 0 o 1. ¿Cómo? Que depende también del valor de R y qué va a pasar con la salida. No, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las entradas? Por definición, ¿cuáles son las entradas cuando estamos aplicando un set? Las entradas acá son no S y no R. ¿Cuáles son los valores de esas entradas cuando estamos aplicando un set? No sé. Ya mira, este es el caso set.
¿Ya? Cuando estamos aplicando set, S vale 1 y R vale 0. ¿Ya? Lo cual quiere decir que no S vale 0 y no R vale 1. ¿Ya? Eso es lo que va a estar acá. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces, supongamos ahora que aplicamos un set. Lo que va a ocurrir es que esta entrada va a valer 0, ¿cierto? Por lo tanto, independientemente de lo que valga no Q, ¿ya? La salida del AND va a ser 0. Y al negarlo, vamos a obtener un 1 acá. ¿Ya? Entonces, al aplicar un 0 acá, el efecto inmediato es que Q se va a ir a 1. ¿Sí? Por eso son claro, las entradas son negadas porque aquí estamos usando NAND. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá abajo, absolutamente simétricamente. Si aplicamos un 0 en no R, el no Q se va a ir a 1 al tiro. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿No se podría reemplazar los datos por OR? Con la entrada por OR negadas. Yo creo que la tendría más fácil así. Se pueden reemplazar las entradas por OR, O sea, las puertas por OR, y dejar las entradas no negadas. Habría que negar los estados, eso sí, pero probablemente sí se puede hacer eso. O sea, por supuesto que se puede hacer una implementación donde las entradas no estén negadas. Eso es evidente, ¿cierto? los datos me confunden, entonces debería no es fácil. Pero para eso estamos haciendo este curso, para que tú te hagas amigo de los NAND. No, hablando en serio, los NAND son más baratos. Sí, todos se hacen lo mismo. Entonces son como por construcción una compuerta básica. Entonces por motivos de economía se hace esto de esta forma. Además, como dije antes, vamos a ver que el flip-flop SR después tiene como tiene más NAND metido, tiene las entradas no negadas. ¿Sí? Ya. Bueno, igual les recomiendo que después cuando estudien clase a clase, como ustedes lo hacen, revisen bien cómo es la lógica de esto, ¿ya? Y se pongan en todos los casos y verifiquen que ocurre esto que se supone que ocurre. ¿Sí? Una sofisticación un poco sobre el latch SR que habíamos visto acá, y que va un poco en la línea de lo que también conversábamos contigo. ¿Cuál es tu nombre? José. Es agregarle una compuerta al latch SR, ¿ya? Y ahora las entradas no están negadas. ¿Qué es una compuerta? Bueno, simplemente la compuerta nos permite habilitar o deshabilitar el comportamiento del latch, ¿ya? ¿En qué sentido? En el siguiente: si la entrada que viene por la compuerta es 0, entonces, independientemente de las entradas S y R, el estado del flip-flop se va a mantener igual como está. Del latch, gracias. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre acá en este instante de tiempo, donde E está en 0, independientemente de lo que pase con las entradas, los estados, o sea, el estado Q y no Q se va a mantener igual. ¿Sí? Y después, si nosotros tenemos seteada la compuerta, esa entrada E, el comportamiento que va a tener el latch es idéntico al del latch SR. ¿Sí? No lo vamos a volver a ver en detalle, por supuesto, pero aquí está la misma tablita y la línea es la misma que había antes, o similar. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto a eso? Sí. Pero no están negadas las entradas. ¿Cómo va a ser el mismo
sea, físicamente no es el mismo, pero Ah, ya. lógicamente es el mismo. Por eso ahora le estamos llamando S y R. ¿Sí? O sea, si ahora aplico S, es lo mismo que si antes aplicaba S. Lo que pasa es que eso significa cosas distintas ahora que antes, físicamente. Ahora aplicar S es poner un 1 acá, y antes aplicar S era poner un 0. ¿Sí? Profe, pregunta. ¿Puedo seguir? Cuando SR valía 1, ahí supone que está undefined, ¿no? No, cuando S y R valen 0, después de venir de S y R valiendo 1. Porque cuando S y R valen 1, los dos estados se van a 1. ¿Ya? Y ahí, después de eso, uno puede pasar a un estado a set o a reset. Pero si después de eso hago un hold, ahí no sé lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Acá están S y R en 1 y después los dos pasan simultáneamente a 0. Ahí es cuando no sé en qué estado voy a quedar. Uno de los dos va a reaccionar más rápido y va a cambiar, pero no se sabe cuál. En el caso de que estén los dos en el último estado, si se haga se cambie E a 0, pasa lo mismo. Si hiciese un hold, o se quedan los dos con estado 1, por decirlo. No lo sé. Buena pregunta. Veamos si lo podemos ver a partir de la implementación, pero si no, lo voy a averiguar y te respondo después. Ya, bueno, la implementación es esta. ¿Se ven estas figuras ahí atrás? Los cables. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Se ven las figuras? Poco. Sí. ¿Poco? No muy nítido. Ya. Bueno, para las próximas clases, por favor, traten de sentarse un poco más adelante porque igual el proyector no es muy bueno. Bueno, aquí están las dos entradas S y R. Primero fíjense en lo siguiente. Si nosotros cortamos esto de aquí hacia allá, lo que tenemos es el latch SR 5 puertas que vimos antes, ¿cierto? Y aquí están las mismas entradas negadas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregar una etapa previa con dos NANDs más, donde ahora está enable, o sea, o la compuerta, combinándose con un NAND con cada una de las entradas, y eso nos permite negarlas, ¿ya? Entonces el efecto de eso es que si enable está en 0, lo que voy a obtener acá es eso negado, ¿sí? Porque perdón, si enable está en 1, ¿sí? Porque la salida del AND, si un AND siempre, como vimos cuando vimos el álgebra de Boole, si recibo un 1 en una de las entradas, la salida es la otra entrada, ¿cierto? Y aquí hay un negador al final, entonces queda negado, ¿sí? Lo mismo acá abajo. Y cuando enable está en 0, acá las dos salidas siempre van a ser 1. ¿Sí? Y por lo tanto, yo creo que lo más probable, ¿cuál es tu nombre? Sebastián, es que si estamos en el estado 1-1 y pasamos con un 0, como aquí van a llegar simultáneamente en teoría ambos, también vamos a entrar al estado indefinido. ¿Sí? Porque es lo mismo que, o sea, desde el punto de vista del latch SR que está acá, es transparente, es lo mismo que si hubiésemos puesto un 0-0 que físicamente es un 1-1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Todos entienden bien la lógica del SR? Les pregunto porque después en los trabajos grupales vamos a trabajar con estos flip-flops. Traten de entender bien. Es como bien similar a negarla por... ¿Qué cosa? ¿A negar las dos entradas de qué? Como que implementar, o sea, porque
para controlar la salida, igual estoy controlando la entrada. Entonces mejor controlo las salidas directamente. Entonces, ¿sí me explico? Sí, lo que pasa es que esto tiene una memoria. Se puede hacer un public. ¿Ya? O sea, yo en un instante de tiempo puedo calcular set y reset para poder setear esto y después puedo estar calculando otras cosas y el estado se va a mantener. ¿Sí? Es lo mismo que el flip-flop data. Con el flip-flop data podemos construir circuitos secuenciales, más que son más poderosos que los circuitos combinacionales que no tienen memoria. Bueno, ahora vamos a ver el latch data. Nos estamos acercando un poco al flip-flop data, que es lo que habíamos visto hasta el momento. A diferencia del latch SR, este latch solamente tiene una entrada, ¿sí? Pero también tiene estas dos salidas. Ahora, eventualmente, como hizo notar José, aquí a veces podríamos ignorar esta, ¿sí? Y en el otro también, si nos conviene. O sea, si no nos sirve para nada, la podemos dejar desconectada. Y precisamente la gracia de este latch es que nos permite olvidarnos de este problema de la simultaneidad de las dos entradas, ¿ya? Entonces le entregamos al usuario de este latch una interfaz más amigable, donde ahora simplemente en un bit especifica qué es lo que quiere guardar, ¿sí? Acá está la tabla, que es más o menos obvia. Si está el data en 0, el próximo Q va a ser 0 y el próximo no Q va a ser 1. Y si el data está en 1, el próximo Q va a ser 1 y el próximo no Q va a ser 0. ¿Cómo se implementa? La implementación tiene un paso más, o digamos una compuerta más de la que tenía el latch SR, que es este negador de acá, ¿ya? Y con eso nos vamos a asegurar que lo que le está entrando a este, entre comillas, latch SR que está acá, siempre son o las entradas o 0,1 o 1,0, ¿ya? Que son las que nos permiten controlar el estado como nosotros queremos, son como las entradas deseadas. Y lo que sí perdemos una posible entrada deseada. ¿Cuál es? El hold. El hold. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Para qué sirve? O sea, antes entendía que la gracia del otro era el hold, que me permitía guardar el dato. Pero esto... No, este igual permite guardar datos. Pero tengo que conectar la entrada del D. Parece. Ya, es que sí, este por sí solo probablemente no sirve para mucho. Ahora vamos a ver el que tiene compuerta. Ya, y que se actúa como como algo así como un reloj pero asíncrono. Pero lo vamos a ver. Pero sí, esto como que va copiando data, pero o sea, casi al tiro. No tiene memoria desde ese punto de vista. O sea, no tengo cómo hacer para guardar. Bueno, entonces acá está el latch data con compuerta. La gracia de este ahora es que, al igual como análogamente con lo que ocurría con el latch SR con compuerta, cuando E vale 0, perdón, cuando E vale 1, Q va a ir siguiendo a D, ¿ya? Son estos casos de acá, ¿ya? Aquí E está en 1 y por lo tanto Q, si es necesario, va a cambiar para seguir a D, ¿sí? Lo mismo acá. E vale 1 y Q va a cambiar para seguir al valor que estaba D, lo mismo acá, ¿sí? Pero cuando E vale 0, Q se va a mantener, ¿sí? Y por